Cada crimen deja evidencia, una huella, un patrón, una historia. Pero la evidencia no siempre revela la verdad, porque mucho antes del crimen ya existía una mente, una conducta y una motivación, y una manera de operar. Soy Marcela del Sol, y esto es Only Crime. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Only Crime. Soy Marcela del Sol, perfiladora criminal. Esta noche tengo el honor de estar con un invitado que va a compartirnos gran parte de su historia. Él ha caminado al otro lado de la vida y nos puede entregar valiosa información acerca de cómo prevenir el delito en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael. Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido, muy bien, Muchas gracias. ¿Cómo gracias. estás tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, quiero agradecerte en primer lugar por estar con nosotros, por tener la gentileza, la amabilidad de compartir con nosotros tu historia. Queremos obviamente analizar cuáles son aquellas cosas que impulsan al ser humano a cometer actos ilícitos, que impulsan al ser humano a comportarse de ciertas maneras, porque obviamente tú tienes conocimiento íntimo de lo que constituye aquello, y a través de este conocimiento inigualable es que podemos también ayudar a prevenir el delito en nuestro país. Rafael, cuéntanos, ¿cuándo tú empezaste en esta carrera criminal, por llamarlo de alguna forma? Sí, bueno, yo cuando tenía 9 años empezó esta carrera, como la llama usted, criminal. Tengo pocos recuerdos, pero sí me acuerdo que estaba en la sala de clases y me acuerdo que estábamos todos los alumnos escribiendo la materia que nos daba la profesora en este caso y, y llegó, vivimos una situación, llegó el director y le habló a la profesora, la llamó hacia la puerta, la profesora fue y le pasó algo, le pasó un sobre, recuerdo yo. Y yo solo el sobre lo miré como niño, debería haber estado preocupado de escribir lo que estaba en la pizarra, pero yo miré lo que no tenía que mirar y me llamó la atención. Entonces la señorita se acercó a la mesa y yo, me enfocado en lo que yo había visto, me dieron ganas de sacar lo que vi ahí. Ahora, si usted me pregunta el por qué lo hice, no sabría responderle así, así directamente, pero sí yo a los 9 años tenía muchas necesidades. Y gracias a Dios el alimento no me faltó de parte de mi madre. Pero sí no teníamos grandes cosas. Como niños chicos no podíamos disfrutar de la tecnología que en ese entonces había, no sé, materiales, ropa. Teníamos una necesidad. Y yo sin saber que era dinero lo que el director le pasó a la profesora, lo tomé. La profesora se dio vuelta a seguir con la clase y yo le abro la cartera y se lo saco y me lo guardo en mis partes íntimas. Y todos los niños seguían en lo mismo, escribiendo la materia de la profesora y yo seguía haciendo lo mismo después de que ya tenía el sobre guardado, sin saber qué es lo que era. Y Rafael, en ese punto quisiera detenerme un poquito contigo, que nos contaras, ¿tuviste miedo o planificaste, digamos, no ser visto por tus compañeros en la sala o simplemente hiciste lo que hiciste sin contemplaciones? Mire, a la verdad, lo que recuerdo, no hubo planificación. Fue una circunstancia que yo vi, que no debería haber visto, creo yo, para mi edad, y me llamó la atención y lo hice. Pero no fue algo pensado, calculado, nada. Solamente lo tomé y me lo guardé y eso sería. ¿Y nunca antes habías tenido la necesidad de abrir la cartera de tu profesora, por ejemplo? Porque me imagino que no era la primera vez que su bolsa estaba como al alcance de los niños. Mira, en realidad nunca se me había cruzado antes. Fue ese momento que se dio y lo hice y lo guardé y eso, Y, me sentí tenía, bien, y tenías 9 años. claro. Antes de esto habías estado expuesto tal vez como a comportamientos ilícitos, como que habías visto crimen, delincuencia cerca de ti. Mire, ¿Creciste en un ambiente así? mire, en el ambiente delictual no técnicamente, pero sí
caminando en las poblaciones se ve todo esto. Quizás no en mi familia, en mi núcleo familiar, pero saliendo de la puerta para afuera eso es normal, sobre todo en una comuna donde yo vivo. Y después de este episodio a los 9 años, em, cuando descubriste que era dinero, porque tú me hablas de un Mm. sobre, ¿no? Ujú. Entonces descubriste que era dinero, ¿qué sucedió Después de aquel después de momento, ese momento? eh, yo lo que me acuerdo fue que lo primero que hice cuando pasó todo el tema de el susto que el director y la profesora, los llantos de ella y todo el tema, Mm. al querer que alguien se le devolviera el sobre que se lo tomó, yo lo que hice, terminaron las clases, nos fuimos, pesqué a mi hermano porque por lo general siempre me iba con mi hermano un año menor que yo, en ese entonces 8 años él, y nos íbamos para la casa. Pero antes de eso, como yo tenía ese sobre y lo revisé y era plata, me acuerdo que pasamos al primer kiosco que pillé al salir de la escuela y le compré golosina, para él y para mí. Eso fue lo primero que hice. Después me fui directo a mi casa y ocultando a mi familia el sobre o la plata. ¿Y te dio pena ver a la profesora llorar? Mire, para serle sincero, no me dio pena. Sí me sentía como raro, pero pena no me dio, porque si yo creo que hubiese sentido pena, se lo hubiese devuelto. Y ahora vengamos un poquito más hacia el presente. Del niño de 9 años, tú has cometido ilícitos en reiteradas oportunidades, has cumplido condenas también en centros penitenciarios. ¿Cuánto ha sido el total de tiempo que tú has pasado en la cárcel? Mire, como mayor de edad, he cumplido una condena de 10, otra de 3 y otra de 3. En total 16 años he estado recluido como mayor. Como menor también tuve meses en los menores, tiempo joven más que nada, y en comisaría muchas veces, pero eso. Y si hoy estuviéramos con la profesora y si hoy se suscitara em, ese evento, digamos, que viene la profesora con todo el conocimiento que tú has adquirido a través de los años, y ves que ella llora, ¿de cómo vería eso Hoy en día, hoy en día? mira, la verdad, yo creo que sí, pero como delincuente que he sido, yo creo que no me importaría mucho. Acá no hay respuestas incorrectas o correctas, así ¿Sí? es que yo agradezco mucho tu honestidad. Em, entonces, básicamente, tú vas a cumplir tu objetivo, Exacto. ¿no? Y tú delinques o delinquías por dinero, ¿no? Ujú. ¿Y para qué necesitabas ese dinero? ¿Cuál era la diferencia entre tomarlo, ¿no? De lo ajeno, porque tampoco es algo que tú te ganaste como un trabajo, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre trabajar, por ejemplo, y no trabajar y salir a la calle y tomar lo que tú quieras? Mire, empezando de lo que les conté a los 9 años, mi primer robo, por decirlo así, eh, eso fue una necesidad que yo ocupé el dinero. O sea, yo Mm. para suplir esa necesidad lo usé. Y prácticamente desde aquel día aprendí eso de que sacando algo yo podía suplir las mis necesidades. Y después ya durante el avance de mi vida, siempre fue lo mismo. Siempre tomando lo ajeno, yo vivía bien. Ahora, claramente no lo ocupaba para cosas muy positivas, eso es verdad. Porque la drogadicción, desde que comenzó en mi vida, a los 12 años que empecé a consumir PVC, pasta base, mucho dinero se me iba en eso. Mujeres, ropa, autos, lujos que a mi corta edad me daba. Pero prácticamente siempre ha sido como por una necesidad de tener dinero para vivir o vivir lo que vivía en el día a día. Pero entendamos que la necesidad ya como que llegó a un límite, lo traspasaste, porque digamos, no necesitabas autos, no necesitabas mujeres, ¿no? Las necesidades son cuando tú cubres, por ejemplo, el alimento, el techo, la vestimenta, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto en el que tú dices, tengo mis necesidades cubiertas, pero voy a seguir haciéndolo porque quiero más? Mire, a mí me pasa que siento que hay un gusto de delinquir
no sé, una atracción o sentirse cómodo. Porque muchas veces, como dice usted, las necesidades son unas, ¿cierto? Y quizás lo que yo nombré no viene siendo una necesidad para muchos, pero como yo vivía solo, prácticamente casi toda mi vida he vivido solo, no me importaban esas necesidades comunes como la gente común y corriente. Sí comía, obviamente, pero como siempre estuve envainado, drogado, esa era mi prioridad, por decirlo de una manera. Y, y a lo largo de mi vida, con el problema de la adicción, lo que le importa a la comunidad, a la gente común y corriente, a mí nunca me importó. Es decir, tú llegaste a un punto cuando ya estuviste en consumo profundamente, en el cual tu objetivo era simplemente suplir tu necesidad de drogas. En mitad y mitad, yo creo que no solo eso, porque no ocupaba el dinero solo para eso. Me gustaba vacilar, jaranear, como se dice, compartir, ir a fiestas y también droga. Pero claramente la droga también se metió ahí entre medio y harto daño me hizo. Entonces, muchas veces el tema de la droga y mi forma desordenada de vivir me hacía gastar lo que yo había ganado de mala manera y salía a buscarlo al otro día. Volvamos al Rafaelito de 9 años. ¿Hubo alguien que te llamara la atención? ¿De alguna forma se dieron cuenta en tu casa que traías como recursos? De repente tenías lucas y obviamente un niño, ¿de dónde las va a sacar, no? Es preocupante. ¿Te Claro. hicieron alguna vez esa pregunta? Mire, cuando le contaba lo de los 9 años, prácticamente nunca supieron, porque yo no le mostré dinero a mi mamá, en este caso, la responsable de mí. Mi papá no existía en esta familia y mi hermano eran chicos igual, pero ellos jamás lo vieron. Mi hermano, el menor, el que, digamos, disfrutó conmigo lo Mm. que yo compraba con esa plata, tan pequeño que era que no se daba cuenta, pero yo jamás le mostré a mi familia. Pero después cuando fui yo creciendo, le hablo a los 13 años, recuerdo yo que mi mamá empezó a darse cuenta de que yo llegaba con dinero abundante, con Mm. especies, en auto, de hecho, lo estacionaba fuera de mi casa, y ella tomó una decisión y me echó de la casa a los 13 años. Entonces, quedémonos en ese punto. Te descubren, te echan de la casa, porque obviamente tu madre no está de acuerdo con estas conductas, ¿verdad? Tu madre, anteriormente hablábamos, ella era responsable de ustedes, tenía que trabajar, tenía que poner un techo, la comida en tu mesa, etcétera, por lo que tú pasabas solo, me contabas, que como que no había nadie contigo. ¿Tú crees que hubiera hecho una diferencia tener a alguien que estuviera en tu vida presente todo el tiempo? Mire, yo creo que sí. Yo creo que si hubiese estado mi papá al lado mío, yo creo que sí. Porque mi mamá siempre estuvo, pero ella trabajaba. Entonces, para alimentar a 3 hijos. Y en esos años el sueldo era muy poco y ella pagaba arriendo y alimentaba a 3 hijos. Entonces, la mayor cantidad de horas de que ella podía trabajar, ella trabajaba. Entonces, a eso me refería yo con la soledad. Yo prácticamente estaba solo casi todo el día. Ella muchas veces le tocaba turno de noche y ahí yo salía de noche y cuando ella estaba de día y así me lo iba viviendo, iba dándome mi espacio para yo salir al mundo, por decirlo así. Rafael, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera tomado, hubiera robado el sobre lleno del sueldo de tu madre, camino a casa? ¿Y yo lo hubiese visto? No, si no lo Ah, hubieses visto, tu mamá llega llorando a casa. ¿Qué hubiera no, pasado? ¿Qué hubiera sentido? mire, en mi situación, en el momento como yo pensaba, yo hubiese salido a hacer algo para recuperar lo perdido. Y también le hubiese preguntado quién fue, po, si lo conoció, si lo vio, algo que me dé a mí para yo poder Mm. buscarlo. Eso es lo que creo yo que hubiese hecho. ¿Y cuál era, porque era como una venganza, ¿no? O sea, el deseo de vengarlo, de recuperar el dinero, pero ¿qué era lo más importante, evitar el sufrimiento de tu mamá o evitar el que no tuvieran plata para cubrir las necesidades mensuales? Tal cual. El Porque, que no tuviera la plata. ¿Cuál es más importante para ti? mire, para O, mí o qué es lo es importante? importante el sufrimiento de ella, claro. ¿Ya? Pero el sufrimiento se agrava más si no hay dinero. Entonces yo creo que iría a buscar dinero y para tranquilizarla a ella, creo yo. Pero pasaba que muchas veces no me recibía nada. De hecho, no me acuerdo un día que me haya recibido algo
delinquido, robo. Y tu mamá cuando se dio cuenta de cómo te estabas comportando y te echó de la casa, ella lloró, se enojó, le dolió. Sí, ¿Y eso te conmovió? ¿O te mire, dio rabia? ¿O cómo reaccionaste cuan- frente a eso? cuando pasó esto, yo pesqué mi mochila. Claramente me dio pena quizás, sufrí quizás también, porque recuerdo que lloré caminando hacia una comuna que no era la mía, pero no me importó mucho en el sentido de que voy a tener que vivir una vida solo o ver qué hago. No me importó eso porque yo Ujú, ya sabía vivir la vida en la calle. A los 13 años estamos hablando cuando me echó. claro. Pero sí me importó que quedaron sufriendo, claro. Lloraron, mi hermano chico, mi hermano mayor en ese momento no estaba, pero sé que sufrió también. Pero yo creo que me cerré en que era lo mejor para ellos, porque yo vivía de eso. Ya los estudios no me importaban, solamente me gustaba hacer lo que me gustaba, ganar dinero de esa manera. Prácticamente los estudios yo no los pescaba. Ujú. De los 13 años en adelante yo no estudié nunca más. Sí, después intenté de nuevo entrar al colegio porque mi mamá igual me intentó de rescatar, se podría decir así, pero siempre mentía en el hecho de querer cambiar, porque me gustaba lo que yo vivía, solo. A través del relato, Rafael, la figura como más presente es tu hermano pequeño. Me pregunto si tal vez tú estabas tratando de proveer a tu hermano con aquello que tú no tuviste, que es la figura paterna, porque cuando tú me cuentas, cuando tú hablas de tu hermano ahora y anteriormente cuando conversábamos, siento que tienes o tenías en ese entonces un deber de responsabilidad y cuidado con él, que tú sentías eso, como yo lo interpreto. ¿Crees tú que importa la figura del padre en la vida de los niños? Mira, sí, pues, pensándolo como usted lo plantea, y fue así, pues, porque yo, un niño de 9 años, cuidando a su hermano de 8 años, cruzando la calle, llevándolo de la población a la otra población en micro, yo creo que claramente yo me hacía responsable de él, pues. Quizás no queriendo, pero me tocó eso. Y en cuanto a sustentar, yo creo que también se puede decir que sí, porque como le explicaba yo, mi mamá siempre se esforzó por darnos Mm. alimento y comprarnos lo que podía. Pero yo miraba a los demás y nosotros no teníamos ni la mitad, po. Entonces yo creo que sí, igual se podría decir que ayudaba en lo que podía. Pero nunca me recibieron mucho. Pero mi hermano sí disfrutaba cuando yo le compraba algo. Entonces tu intención al tomar cosas, al robar, qué sé yo, era como primariamente ayudar en tu casa o era porque tú querías tener las cosas que querías tener. Sí se podría decir las dos, pero cuando me di cuenta que no me recibían las cosas ya no era mi meta esa. Ya. Solamente yo tener lo que yo quería tener o lo que no podía tener. Y remontémonos un poco más ya muchos años después de Rafaelito pequeño, ¿no? Entraste al sistema penitenciario, a la cárcel, empezaste a cumplir condenas. ¿A qué edad fue la primera vez como adulto que ¿Mm? entraste al sistema A los penitenciario? 18 años. A los 18 años. Y se supone que la cárcel o el sistema penitenciario está para rehabilitar personas. Desde tu experiencia personal, Rafael, cuéntanos, ¿es así? ¿Te ayudan? Mire, yo le voy a decirle la verdad. No, no existe eso. Sí, hay una intención, sí, es verdad. Pero llamémoslo de esta manera. Es imposible rehabilitarse en un lugar donde nadie se quiere rehabilitar. O sea, ¿a qué me refiero? A que la gente o se droga, o pelea, o mata, o roba. Es el mundo de la cárcel. Siempre discriminar a alguien como para ser superior, se podría decir. Pero sí hay, en la penitenciaría, recuerdo yo, que habían opciones, pero para llegar a esas opciones, para que me entiendan, había que estar 6 meses, por ejemplo, portándose bien, en un lugar donde no te podís portar bien, pero si lo lograbas, te subía la conducta. Eso es verídico, eso es verdad. Pero a lo que me refiero yo, que para mí era imposible porque yo era desordenado. Yo tenía problemas. Habían compañeros que tenían problemas con otros, entonces jamás podíamos estar en paz. Menos en la penitenciaría del año 2007, cuando yo empecé a hacer mi condena
de 10 años. O sea, para que entendamos todos, em, la gente tiene que ganarse la rehabilitación o los programas de rehabilitación. Exacto, para lograr la conducta, ¿cierto? Que es casi imposible para un Por reo supuesto. llegar a esa conducta y después lograr algún tipo de beneficio o cambio de calle a un lugar de conducta, como se le llama adentro, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que son centros de rehabilitación? Porque si se supone que la gente es privada de libertad, primero para proteger a la sociedad y luego para reeducarlos, para luego reinsertarlos en la sociedad, me parece como un poco ridículo que tú tengas que hacer mérito para acceder a programas que te permitan aprender a rehabilitarte. O sea, eso de verdad a mí me parece incluso cruel. ¿Tú crees que la cárcel sirve para, de alguna forma, los programas que tienen, que ofrecen, qué sé yo, de verdad son útiles para reinsertarte luego cuando egresas, cuando sales de la cárcel? No, yo creo que no. Porque como lo dice usted, la forma de llegar a optar un beneficio ya es casi imposible. Pero yo creo que el tema es del Estado, de la presidencia, el país. Porque hablemos de la Peni, en la penitenciaría esa cárcel está hecha para, si no me equivoco, para una población de 2.000 personas cuando fue creada. Ujú. Y yo cuando yo vivía ahí, habían 5.000. Entonces, ¿cómo van a poder ayudar a personas que están hacinadas, que comen mal, que no hay un resguardo de gendarmería, por decirlo así? O sea, esa es tierra de nadie. Vivir Y, ahí es tierra de nadie. y supongo que, por supuesto, o sea, sabemos, hay jerarquías dentro de la cárcel también, pero volvamos a eso que dijiste que es tierra de nadie. ¿A qué te refieres con eso? ¿Es que como todo está permitido? Hay, por ejemplo, ingreso de drogas, de armas, de teléfonos celulares. Son cosas que todos sabemos porque han Claro. estado difundidas en los medios. Pero quiero que tú, con tu experiencia personal, nos cuentes Yo me cómo... refiero a tierra de nadie, me refiero a que usted llega a un patio o a una calle, como se llama en la penitenciaría, y a usted le abren una puerta y usted entra a ese lugar y ahí no hay más gendarme a quien recurrir para algo. O sea, desde ese momento que uno le cierran la puerta, uno llega a vivir como uno puede. Entonces, yo creo que para que pudiesen ayudar a la gente, primero que nada, no podrían vivir hacinados. Segundo, debiera haber un más control dentro del lugar donde uno está viviendo, porque las cosas que yo viví ahí, que vi, que participé, que no participé, que evité, que traté de arrancar muchas veces, si hubiese habido gendarmería, por decirlo así, que ellos son los que trabajan en eso, quizás no hubiese sido como lo viví. Pero como no había nadie, tierra de nadie. Cualquiera hacía lo que quería, si había que matar a alguien se mataba, si había que drogarse se drogaba. Eh, Puro odio lo que se vivía en eso. Entonces no hay como una supervisión regular, No, digamos, no hay haciendo rondas, gendarmes haciendo ronda, evitando peleas. no nada. Y se clasifica, por ejemplo, si alguien llega a esa cárcel y tiene una rencilla previa con alguien, ¿hay un cuidado de no ponerlos juntos o es como a la suerte la olla, no? No, yo lo viví y creo que no, lo viví. Pero en algunos casos sí puede que se viva eso. ¿A qué me refiero? Hay casos que todo depende de la ficha, del prontuario del reo. Porque cuando son primerizos se les cuida más. A mí no me tocó, no me tocó. Pero he visto casos que sí se les manda a calles más piola, más tranquila. Pero por lo general a mí, no, pues yo cumplí 18 años, me fui a hacer 10 años y a mí me mandaron al tiro para la población penal. Ya un lugar donde estaba, pero 100% hacinado. ¿Aprendiste más acerca del delito, acerca de cómo perfeccionarte o aprendiste, porque llegaste chico, 18 años, en realidad es un adulto en términos legales, pero convengamos en que a los 18 años la gente no está preparada realmente para la vida. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Llegaste de pronto, pese a que tú ya venías como con un camino delinquiendo, etcétera, viviendo solo de los 13 años? em,
¿Fue duro? ¿Te tomó alguien bajo su ala? ¿Te enseñaron? ¿Saliste de ahí sabiendo más? Mire, respecto al conocimiento que usted me pregunta, que fue lo primero que me preguntó, eh, claramente uno aprende más, porque el tiempo que tenía ahí, por ejemplo, donde llegué yo la primera vez a los 18 años, al lugar físico me refiero Mm, yo, en este caso una calle, que así se le llama, sí, tuve casi 2 años. Y en esos 2 años lo único que yo hacía era caminar de una esquina a la otra, de pared en pared, y cuidando que no me peguen, haciendo maldades, drogándome. Entonces, claramente tenía tiempo para pensar en seguir haciendo maldades. Y aunque suene como loco, pero el pensar en esa situación, uno aprende de una manera tremenda. incluso te voy a compartir un dato, que hubo un estudio que se hizo que en las cárceles donde había menos posibilidad de rehabilitación porque los recursos eran o inadecuados o en realidad muy pocos, como por ejemplo 2 programas, 3 programas que además tienes que ganarte y hay 5.000 personas, la gente a través de este ejercicio de caminar desarrollaba talentos matemáticos increíbles porque calculaban. Eso es como un comentario aparte, Ujú, sí, sí, lo entiendo. pero qué tremendo el impacto del encierro sin sentirte útil, sin darte un propósito de cambio. O sea, tú nos dices que llegas y te tiran ahí al patio y que sobrevive el más fuerte, en Exacto. realidad, Tal cual. que sobrevive el más fuerte. ¿Y cómo el sistema de gendarmería es algo confiable, dirías tú? ¿Es impecable o están llanos a la corrupción? Mire, respecto a gendarmería, yo lo que viví fue que si el delincuente tiene odio por su situación, ellos tienen casi la misma cantidad de odio que tiene un delincuente. ¿Por qué le digo esto? Porque se supone que en gendarmería un funcionario cualquiera obedece a lo que le mandaron, ¿cierto? Pero hay en ese recinto hay un superior que él debiera, creo yo, cambiar las cosas, pero no lo cambian. O sea, eh, a nadie le importa, me refiero a la mente de un gendarme, a nadie de ellos le importa la vida de los delincuentes. La opción es tal cual como lo dijo delante, es tierra de nadie, el más fuerte sobrevive. No hay otra forma de vivir ahí. Y los débiles sufren más que mucho. ¿El abuso sexual intracarcelario es una realidad o es algo que la gente cree porque lo ha visto en las películas? ¿O sí Mire, sucede? yo en los años que yo he hecho sí lo he visto, pero no es algo así como todos los días, todo el año, no, no, no. Si a una persona le gusta el hombre, no falta el hombre que va y está con él, po. Pero así como desde mi tiempo, yo estoy hablando desde el 2007 en adelante, no era muy común un abuso sexual dentro de la cárcel, en mi tiempo. Sí. Creo que antiguamente era otra cosa. ¿Y a qué le atribuyes tú el cambio? Yo creo que, a ver, yo creo que por el tema de la visita, porque en la cárcel hay espacios para poder estar con tu pareja, pero no sé si lo tenga muy claro eso como para responderle, pero yo creo que es más que nada por el tema de la comodidad de la visita. Ya. ¿Y todos tienen derecho a optar por esas visitas conyugales, por Tam- ejemplo? no, o sea, los que pueden, no. ¿Y quiénes son los que pueden? Los que tienen más ficha dentro del lugar, Los que han hecho más comportamiento, no. conducta, Los ¿no? más malos, Los más malos. claro. O Los sea, que tienen más control pueden tener esa facilidad, esa influencia para claro. corromper el sistema, entonces tú me estás hablando de influencia, o sea, si tenéis más ficha, entonces Es la única forma de con el... poder disfrutar eso, que es Ya, algo básico. ya. Y tú estuviste primero 10 años, Ujú. luego saliste. ¿Cuánto tiempo estuviste libre antes de Habrás- caer nuevamente? Habrán sido unos 8 meses, creo. Ya, 8 meses. Cerca de un año, pero con Ya. exactitud no lo sé. Y habían cambiado las cosas, seguía haciendo lo mismo, libres, o sea, sálvese quien pueda. ¿Había algún cambio? Porque además tú entraste muy joven, a los 18 años, luego a los 28 Sí. años, 29 entraste nuevamente. Ujú. Eh, ¿Te sentías preparado ya para estar ahí? ¿Era lo mismo? Mire,
respecto a eso, le voy a decirle algo que es súper clave. Yo cuando llegué la segunda vez, llegué a un lugar que le llaman la Quinta Reja, el nombre conocido del lugar. Es donde está la oficina de gendarmería, clasificación y otras oficinas más. Yo cuando llegué allá, yo sentí algo súper extraño. Yo cuando llegué, miré y yo me sentía en casa. Mm. Eso me pasó a mí. Todo yo ya lo conocía. Y no me provocaba una molestia, sino que pensando qué es lo que iba a hacer, no a dónde iba a llegar. Esa era mi preocupación, pero nada más que eso. O sea, durante todos estos 10 años que tú pasaste ahí, nadie intervino, nadie te dijo, tú puedes hacer otras cosas. O sea, no te acostumbres a esto, sal y haz algo. Disculpa que parezca redundante, ¿ah? Pero a mí me importa mucho porque se habla, acá hay un discurso tremendo acerca de la rehabilitación, acerca de que hay que encarcelar para rehabilitar, etcétera. Pero luego primero no tenemos rehabilitación y luego no hay reinserción porque hay un estigma, un prejuicio que te acompaña durante toda la vida, ¿no? Nadie te va a dar trabajo, es muy poco probable, conversa con otras personas también. La gente ya no confía de ti, tu familia desconfía, no de ti en particular, pero en general a todas las personas que han estado en el sistema penitenciario. Entonces, es muy triste cuando yo te escucho que te sentías en casa, ¿no? ¿Tú alguna vez pensaste que esa no era la única realidad para ti? Yo creo que siempre. Pero, ¿qué pasaba? Que no me gustaba vivir la otra vereda. Como que me crié en eso, aprendí eso y me iba bien. Entonces creo yo que ese era mi problema. En cuanto a lo que es la rehabilitación, dentro del penal hay cero rehabilitación. O sea, de 100 llega uno. Y si se habla de que quieren lograr una rehabilitación a la delincuencia, esa no es la manera. ¿Y cuál es la manera según tú? Mire, empezando ya, estando la persona, ¿cierto?, recluida, yo lo viví, ¿cierto?, lo miro de esta manera. Empezando al tener a 500 personas en un cuadrado, en un espacio chico, y sin brindarle ayuda, de verdad. Pero ya, pero seamos más específicos, Rafael. ¿Qué ayuda es aquella que les ayudaría? Válgame la No redundancia. sé, pues algún tipo de enseñarle algún oficio, Ya. sí se hace, pero volvemos a lo mismo. Para llegar a que ser beneficiario de eso, estáis lejos. Y, Es y, casi imposible. y en un sistema en que te tienes que defender A por eso lo que estoy iba, a aprendiendo, eso iba claro, con el montón de gente. claro. Si tenía a 500 personas en un lugar que con suerte viven cómodos 50, es así de loco lo que le estoy diciendo, pues yo lo viví, pues yo caminaba, para donde yo iba chocaba con alguien. Mm. ¿Me entiendes? Los baños eran asquerosos. Uno vivía porque no te quedaba otra, pero las condiciones son muy malas. Entonces se nota que no hay un cariño o no hay una intención de ayudar a un delincuente. Es técnicamente eso. Y según tú, ¿hay algún delincuente que no merezca ayuda? Mire, según yo, a ver, sí, podría decirlo que sí. ¿Quiénes? Por ejemplo, un violador. Sinceramente, como yo, el Rafael, no lo perdono. Yo, Mm, porque tengo familia, quizás prima, mm, nietos, o sea, sobrinas, tengo y van a ir creciendo y no me gustaría. De hecho, quizás, ¿qué haría? mm. Pasase algo así. Pero claramente son episodios que vive cada uno, sean buenos o malos, pero respondiéndole, no, no lo perdonaría. ¿Tú crees que cuando un violador sale de la cárcel ya no viola más? Mire, según lo que yo conozco, viendo a violadores, conviviendo con muchos que dicen que no lo son, pero sabemos que sí lo son, Claro. que los cuidan muchas veces, pero hasta cierto punto, yo creo que no, yo creo que ellos están enfermos, creo yo, a mi punto de vista. ¿Y tú crees que es justo que los cuiden dentro del penal? Como le decía adelante, no, si yo no me merezco nada en cuanto a lo que el sistema nos brinda, yo creo que ellos menos, por el daño que hacen. ¿Tú crees en en la pena de muerte? Mire, no, creo que no, creo que si hubiera más oportunidades para que la gente cambie su mentalidad, yo creo que sería una buena opción, pero no lo hacen. Y en el caso de los abusadores de niños, por ejemplo, de los abusadores sexuales de niños,
¿Tú crees que hay rehabilitación posible para ellos? Mire, yo conociendo a algunos, como le explicaba, yo Ujú. creo que no. Y Porque ellos, claramente violar a una persona o un niño, eso no lo hace una persona que piensa con su mente. o una Totalmente persona, enfermo, o al una mismo tiempo. persona malvada, así, completamente Enfermo, mala. enfermo porque yo no entiendo eso. Yo no encuentro que es una persona enferma. Porque claramente uno también hace maldad po, en Ujú. robar, en dejar llorando a una persona o quizás hasta agrediendo muchas veces a una persona, pero no es lo mismo, a mi parecer. Claramente la sociedad, nosotros somos todos delincuentes, somos los mismos, pero eso para mí no tiene perdón. ¿Y qué tipo de delincuente, por ejemplo, tú crees que es el más apto para, si se le da una oportunidad de trabajo, por ejemplo, para incursionar al otro lado de la vereda? Yo creo que a un primerizo, a una persona que primera vez está en un penal, yo creo que la mejor opción es esa. Porque creo yo que puede pensar diferente a una persona que ya lleva 10 años encerrada en un cuadrado o lleva quizás cuantas condenas anteriores. Por ejemplo, yo en este caso Ujú. mío, con mis 3 condenas, y si llegase a hacer otra, a mí no me va a interesar buscar una buena opción, pues yo voy a querer salir o vivir lo más tranquilo posible dentro de un penal. No voy a tomar una opción de rehabilitación, porque sé que es un camino imposible casi para llegar. Mm. No es fácil. ¿Tú crees que cambiarían las cosas si las personas, a pesar de haber cumplido múltiples condenas, se les ofreciera, por ejemplo, puestos de trabajo al salir? Sí, sería muy bueno, pero también entiendo que a uno, yo hablo de mí principalmente, eh, se me abrieron muchas oportunidades, pero yo no las tomaba porque no quería. Pero ¿por qué no querías? Porque no me gusta vivir en un ritmo de levántate a las 6, llega a las 8, sale a las 6 de la tarde y ganas poco. ¿Y fuiste siempre así de niño? Porque cuando hablábamos anteriormente me contabas que eras como el niño desordenado de la clase, Sí. ¿cierto? ¿Siempre has sido así? ¿Siempre te ha costado em, como manejarte dentro de parámetros que otras personas te imponen? ¿O estás como pensando muchas cosas al mismo tiempo? ¿Te identificas como con algo de eso? Mire, yo, a mi punto de vista, como yo me veo, yo creo que puedo estar en cualquier tipo de ambiente. Yo me sé controlar en el lugar que estoy hoy en día. Yo vivo bien, tranquilo, no molesto a nadie, no le busco lo de a nadie. Pero me pasa que estando en libertad, me pasa que me incomoda la tranquilidad. Eso me pasó muchas veces. Eh, no sé, trabajar todo un mes para lograr un sueldo de hoy en día que es 600 lucas. Yo creo que para mí va a ser un tema a trabajar hoy en día para poder pensar en salir a trabajar hoy en día. Sí lo quiero hacer. Sí pienso todos los días hasta trabajar en el campo, en la fruta, por el tema de mis antecedentes. Ujú. En mi primer punto sería intentarlo ahí, por el tema de los antecedentes. Pero Dios quiera que no me pase esto de trabajar ahí y tener la plata que me gano, ¿cierto? Pongámosle 500 lucas y que eso me alcance, porque yo sé que si no me alcanza, yo creo que voy a seguir siendo el mismo. Y si hubieran lugares, por ejemplo, una casa intermedia, como en otros países se les llama, que las personas salen del sistema penitenciario, se van a vivir como en un conjunto de personas que han tenido experiencias similares, que hay un supervisor, una supervisora, qué sé yo, además como apoyándolos psicológicamente, etcétera. Mientras ellos van a trabajar y vuelven a la casa y todo eso, ¿tú crees que eso sería un buen acompañamiento en Chile? Yo creo que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, como le decían antes, hablando de mi punto de vista, y yo creo que mi punto de vista es el de muchos delincuentes, hay muchos que no quieren. O sea, le dais la libertad, yo salí en libertad, y a mí todo lo que yo viví es como que se te olvida, ya no te importa. Y respecto a volver de nuevo a la cárcel, para mí no es terrible, no es algo, oh, no, voy a hacer 3 años, 4 años, no, a mí no me importaba. Yo Porque ya conoces estaba cómo funciona acostumbrado a todo. eso. Claro, Y ahora, entonces, claro, el apoyo sería muy bueno, pero muchos de ellos no lo van a tomar. porque, y acá está la diferencia de lo que nos contaste, si tú hubieses tenido algún tipo de apoyo, de dirección, cuando eras primerizo, hubiera Sí, cambiado la historia, ¿no? sí, sí, porque,
Es claro que una persona que está recluida en un lugar donde hay puro odio, si viene la institución, Gendarmería, llamémoslo así, es el nombre, y te da la opción de ser diferente, uno por lógica, por quererse a uno mismo, Mm. por quizás querer cambiar su vida, la va a tomar al tiro, pero no es así. Y Rafael, ¿a ti te afecta el dolor de otras personas? Lo personal, sí, pero no soy muy sentimental, por decirlo así. Pero es, Me cuesta llorar, me cuesta sentir pena. Yo creo que por lo que yo he vivido. De todas maneras, muchos saben que al estar recluido, tú no podís ser sensible, tú no podís llorar, no podís demostrarle debilidad a nadie. Entonces yo creo que eso me ha afectado mucho a mí. Pero hoy en día en el centro donde yo estoy, conversando diferentes casos de personas, de mis compañeros, sí se me ha movido un poquito el corazón, por decirlo así, pero me cuesta mucho botar una lágrima, me cuesta mucho ponerme en el caso de él. Sí lo entiendo, sí lo escucho, ¿me entiendes? Y quizás puedo conversarle algo positivo a él, pero me cuesta todavía entender o sentir lo que ellos sienten. hay códigos de respeto entre los ladrones, por ejemplo, o sea, no entre ellos, sino que vamos a las víctimas. Eh, es lo mismo robarle a un niño, a una señora de edad, que a una mujer de mediana edad o a un hombre joven. ¿No Sí, importa? no, hay un respeto igual, pero eh, según el delincuente. Si es un delincuente con angustia por la droga, no va a mirar para ningún lado. No le va a importarle a un niño chico, no le va a importar a una abuelita. Ahora, si es un delincuente, entre comillas, más ordenado, lo que menos va a hacer es robarle a una señora o a un caballero que está en un paradero. Va a robarle a una empresa donde hay dinero. No le hablo de un banco específicamente, hay muchos tipos de empresas donde hay harto dinero, pero hay diferencia en la persona. ¿Qué es para ti el amor? El amor, un sentimiento, ¿Es algo. importante? Sí, yo creo que sí, pero dentro de mi vida no lo he asimilado, no lo he vivido mucho, lo que yo pienso. Pero sí me gustaría encontrarlo alguna vez, conocerlo. Pero hay muchos tipos de amor. Ujú. Estamos hablando del amor romántico, cuando tú dices que te gustaría conocerlo, entonces asumo que nunca te has enamorado. He tenido hartas relaciones, pero a ninguna la he respetado. Entonces, si yo hablo de amor, debería respetar, pues, creo yo, a mi punto de vista. Pero yo creo que no, yo podría decirle que no siento haberme enamorado. Por lo mismo. ¿Cuál es una cosa o la más relevante, digamos, que tú has necesitado a través de tu vida delictual? Porque en realidad toda tu vida ha sido hasta este punto, hasta el punto en que tú hiciste una decisión muy drástica que fue sanarte de la adicción. Hasta ese punto, ¿qué es lo que más te hizo falta? A mí, durante mi vida, yo creo que lo que más me hizo falta fue tomar buenas decisiones. Y quizás haber tenido alguien que me controlara más. Ahora, no me estoy justificando ni culpando a mi padre en este caso que no estuvo, pero claramente tiene harto que ver ahí. La Po. figura Sí, paterna. sí, porque si yo hubiese estado, quizás yo no hubiese vivido de la puerta hacia afuera. Entonces, como estaba solo y me aburría estar en la casa encerrado, no tenía muchas cosas, Ujú. salía a buscarla. Creo yo que puede ser importante eso. Em, de todo lo que hemos hablado, una de las cosas más importantes que quiero preguntarte, Rafael, es ¿qué consideras tú que hace la diferencia en la vida de un niño que está a punto de salir a la calle y robar un sobre a la profesora, la cartera a la vecina, subirse a una micro, ir a otra comuna? ¿Cuál es la diferencia que marca ese punto de la vida de ese niño o niña? Mire, hablándolo respecto a mí, yo creo que la pobreza, o no sé, o lo comercial que se vende en todos lados y llama la atención y algunos lo tienen, otros no lo tienen. Yo creo que son muchas cosas. Y también el tema de que quizás mis padres no fueron profesionales también debe afectar. Porque quizás si ellos hubiesen tenido una buena situación, yo quizás nunca hubiese tomado estas decisiones, creo yo, sin echarle la culpa a ellos, sino que entendiendo lo que yo viví,
la necesidad que me impulsó muchas veces a adueñarme de lo que no era mío. Acá me gustaría reconocer la labor de las madres, porque tu madre, con mucho sacrificio sola, fue capaz de proveer para ustedes, Sí, ¿no? Si bien tenían muchas carencias, quiero recordar a todas las madres de este país que hacen este esfuerzo, incluso hoy, el 2026, cuando se supone el sistema es más justo, hay más recursos, hay más trabajo, las mujeres pueden acceder a otros cargos laborales, ¿no? Aún la pobreza en este país tiene rostro de mujer, lamentablemente. ¿Te hubiera gustado que tu mamá estuviera contigo más tiempo? O... yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí, pero no se podía. ¿Y qué resultó de este viaje tuyo a través de las penis y todo eso? ¿Tienes ahora una relación con tu mamá? Hoy en día sí, pero al principio le comentaba que no la llamo mucho por el tema de que lo han pasado tan mal conmigo, entonces para no molestarla, o no sé, yo lo veo de esa manera. Pero sí, pues, han sufrido bastante. Mi familia entera, mi hermano, ellos siempre han estado conmigo Mm, tratando de que yo cambie, ayudándome, dándome trabajo incluso, pero trabajo momentáneo, no trabajo de un año entero de una vida, ujú. sino que trabajo momentáneo, pero sí, pues sufren harto, bastante. ¿Le has pedido disculpas, perdón a tu mamá? Sí, sí, muchas veces, pero hoy en día no, a ella no le provocaba un daño ahora. Pero las anteriores veces que sí hice daño, sí, pues sí le pedí mil veces perdón. Y las mil veces me perdonó, como madre. Mm. Pero ella yo creo que igual aprendió a vivir conmigo, A sobrevivirte a de alguna sobrellevarme. manera, claro, pero es como también sálvese quien pueda en esta relación madre-hijo, ¿no? Porque es como una constante inquietud, falta de certeza, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué va a hacer mañana? Se acostumbra en el hábito de saber que de repente al hijo se lo llevan nuevamente. Pero Un, hasta el día de hoy, mm, mi madre siempre estaba conmigo, siempre. exactamente, Obviamente se enoja por cosas, decisiones mías, claro. pero siempre estaba conmigo. Algo súper Eso yo lo rescato. Algo súper importante, ¿ah? Que si uno se pone a observar las filas en la cárcel para las visitas, Sí. las cárceles de hombres siempre están llenas, o sea, las filas larguísimas, mujeres con paquetes, con cabros chicos, las mamás, las esposas, las pololas. Sin embargo, la fila de la cárcel, las cárceles de mujeres, se ven muy pocos hombres. La lealtad de las mujeres realmente es increíble, Es ¿no? diferente. Y el hombre muy fácilmente se puede desligar Ujú. de responsabilidades. Y además, muchas veces, como en el caso del tráfico de drogas, las mujeres han sido apresadas, encarceladas por cumplir funciones en beneficio del hombre. Sí, Y sí, aún así se quedan como solas. ¿Ha, ha cambiado mucho el mundo de la criminalidad, crees tú, en Chile? sí, yo creo que ahora está, no sé si más malo que antes, porque yo cuando tenía 13 años yo ya tenía mi arma, por decirlo así. Hoy en día se ven mucho más, antes era más difícil tenerla, pero sí creo que sí está un poco más malo porque la juventud igual es loca, igual que antes, pero ahora hay más cantidad, creo yo. ¿Y el crimen organizado ha cambiado el mapa del crimen, del delito en Chile, tú crees? Por lo que sale en la noticia, lo que yo conozco, sí, pues igual hay harto crimen organizado, hay hartas personas que trabajan de esa manera en cuanto a la delincuencia. ¿Y tú crees que la llegada de delincuentes extranjeros ha cambiado la manera en que el delincuente chileno actúa ahora? Yo creo que empeoró todo, porque en otros países tienen otras culturas, son más asesinos quizás en otros países, y aquí no era tanto eso. Obviamente me refiero a como país, porque dentro de una cárcel asesino es parte del día a día, vivir en eso. Pero sí, yo creo que sí ha cambiado harto, para mal. Lamentablemente. Si tú hubieras estado a los 9 años haciendo lo mismo, solo en la casa, necesitando cosas, queriendo cosas, y hubiese llegado un soldado del crimen organizado, ¿tú hubieras ido con ellos? Yo creo,
Mire, a los 9 años, ¿cierto? Esa es su pregunta. No sabría decirle, Porque a porque esa yo, edad es cuando tú empezaste como a sí, po, descubrir claro, la cosita esta que te gustó de claro. la plata Es que fácil. lo que pasa es que yo no me dejo llevar así porque viene un compadre y me dice, vamos. Yo no soy así. Yo soy de todo lo contrario. Yo prefiero estar solo, hacer las cosas solo, aunque sí he tenido compañeros Ujú. de delito, pero me gusta pensar a mí, más que venga otro y me diga, o te ofrezco esto. Y del niño que no se conmovió con el llanto de la profesora, a la última vez cuando tú saliste del sistema penitenciario, cuando tú saliste, ¿te hubiera conmovido el llanto de una persona que tú estabas, de una mujer que estaba robando? Como adulto, Sí, claro, cuando sí, saliste la última vez, po. sí, yo creo que sí, igual uno tiene sentimientos, quizás medio congelado, se podría decir, pero es solamente un momento que uno lo piensa. Chuta, igual fue fome lo que le pasó a la Mm. persona o lo que le hice a la persona cuando le robé, lo agredí, lo empujé, no sé. Pero es solamente eso, un pensamiento y yo que quería lo que yo quería. ¿Qué cosas te han dolido a través de tu vida? ¿Qué te han hecho triste? ¿Qué te han puesto triste? ¿Han habido eventos así que... Mire, cuando niño yo creo que sí tuve harta tristeza. Primeramente cuando mi mamá echó a mi papá y empecé a estar solo, yo creo que puede darse una tristeza. Hoy en día para mí eso no me genera nada, a mi punto de vista, pero esa puede ser una y también el tema de mi apellido, que también me molestaron mucho por ser mapuche. Y quizás no lloraba, porque no, como le digo, no me cuesta ser así como sentimental, pero claramente no debiera haber pasado, no debieran haberse burlado y haber provocado a que yo reaccionara violentamente con mis compañeros en ese entonces. O sea, muchas veces siento yo que lo que te pasa, uno toma malas decisiones y afectan en tu vida. Por supuesto, o sea, de una decisión puede desencadenar una vida entera, ¿no? De buenas o malas decisiones. Ujú. ¿Qué mensaje te gustaría compartir de tu inteligencia en este mundo? Porque yo creo que no hay, hay muy pocas personas más capacitadas para enseñarnos a prevenir que alguien que ha experimentado este tipo de situaciones. ¿Cómo se puede evitar que los niños hoy inicien un camino Bueno, criminal? primero que nada, pensando en los padres, yo creo que el rol empieza todo por ahí. La importancia de los papás, el control hacia sus hijos, yo creo que es lo primero. Más allá de lo que les puedan dar, que a mí me afectó, pero no a todos, todos no son igual que yo, ni yo igual que todos, Ujú. pero yo creo que más que nada el tema familiar, creo yo. Porque claramente en mi caso, al no estar mi papá, los recursos eran muy pocos y me ocurrió esto. Mm. Pero pensando hoy en día, en el año 2026, yo creo que si una pareja tiene un hijo y se sacan la mugre, como se dice, y se esfuerzan por ayudarlo y darle todo lo que puede, yo creo que cambiaría harto las cosas. Sin olvidarse que las decisiones las toma uno, la persona. Por ejemplo, a lo que me refería yo, a mí nadie me obligó a hacer lo que yo hice. Mm. Mi mamá jamás me dijo Andy roba, ¿me entiendes? Yo lo hice porque, no sé, eh, me interesó adueñarme de lo ajeno y quizás por una necesidad. Yo la veo así. Bueno, Rafael, yo quiero darte las gracias por compartir todo aquello que tú sabes y que es tremendamente útil para todos. No sé si quieres decir algo, compartir algo más antes de que nos despidamos. No, darle gracias a todos los que les pueda servir lo que hicimos, lo que conversamos, ¿cierto? Y realmente tener ojo los padres, las madres de su hijo. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Educación, familia, disciplina, guianza, todas esas cosas que parecen tan fáciles, pero que sí nos ha costado como sociedad a través de los años mantener. Escuchemos estas voces muy pocas veces oídas, las experiencias que nos pueden enseñar como padres, como vecinos, como ciudadanos. La niñez se cuida entre todos. Soy Marcela del Sol y este ha sido Only Crime. Buenas noches.